Vamos a hablar del síndrome de ovario poliquístico, que hablando con el doctor, un 10% de la población femenina del mundo lo padece y puede tener muchos problemas, incluso dificultades para poder tener un bebé. Por eso hoy queremos hablar con el experto en esta materia, el doctor Marcos Azulay. Muy buenos días, doctor. Buenos días, encantado de verte. Médico experto que cuenta con un máster universitario en reproducción humana de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Así que, doctor, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto tenerlo acá en nuestra casa. Doctor, si una mujer le dice que le diagnostican ovario poliquístico, ¿qué tendremos que entender por esto? Vale, bueno, buenos días ante todo, buenos días para todos. Lo primero que tenemos que saber es que el síndrome de ovario poliquístico es un motivo de consulta muy frecuente en las consultas de ginecología en general. Como tú bien lo has mencionado, un 10% de la población femenina mundial puede padecer del ovario poliquístico, lo cual es una gran cantidad de pacientes que vienen a consultar. En su definición, meramente, lo más sencillo que podemos decir es que el síndrome de ovario poliquístico es una alteración de origen metabólico que conlleva a una disfunción o un mal funcionamiento ovárico. Ese es el motivo por el cual la gran mayoría de pacientes que consultan, digamos que fundamentalmente tienen dos motivos de consulta. El primero es, doctor, no tengo la regla me viene mal, algo está pasando con mi regla, o, en segundo lugar, no me puedo quedar embarazada. Con lo cual, el síndrome de ovario poliquístico es verdad, está bien demostrado que puede tener un origen hereditario, mas no se sabe cómo es la manera de transmitirse. Con lo cual también ahí tenemos una interrogante que debemos de resolver al cabo del tiempo. El diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico se puede fundamentar, digamos que en tres pilares, en tres grandes pilares. El primero de ellos, lógicamente, es cuando usted está con la paciente, hablando con ella, intercambiando opiniones y que le pueda decir fundamentalmente cómo es ese patrón menstrual que ella considera irregular o que considera anómalo. Hay veces que las pacientes refieren un patrón de regla anómalo y no lo es, porque no estrictamente todas las pacientes, ni todos los ciclos de una misma paciente tienen que ser cada 28 días puntuales, cada 27, cada 26 o cada 30. No, usted puede tener una ligera variación entre días y sigue siendo un patrón de regla normal. Lo que no es normal es que, por ejemplo, estemos frente a un cuadro de lo que nosotros llamamos una anovulación o una amenorrea, falta de menstruación, o periodos muy largos sin tener menstruación, con una menstruación muy corta, periodos muy largos sin menstruación, tener una menstruación muy corta. Con lo cual, eso sería, digamos, el inicio de la evaluación de esta paciente. A posteriori, siempre tenemos un arma en la consulta que nos sirve de gran ayuda, que es la ecografía, el ultrasonido por vía transvaginal, que el patrón de poliquistosis ovárica está muy bien definido como pequeños quistes en un número no menor de 12 en el ovario que sean menores de 9 milímetros. Y por último, podemos completar el diagnóstico de esta paciente con la realización de pruebas analíticas en sangre que deben de incluir la testosterona como valor fundamental, ya que nos brinda, digamos, ese estado de aumento de andrógenos que tienen estas pacientes, lo podemos evaluar a través de la medición de la testosterona. Con esto podemos tener una idea muy general de cuál es el estatus de esta paciente. Okay. Doctor, ¿las implicaciones médicas que tiene el ovario poliquístico? Bueno, vamos a ver. El problema reside en que hay una asociación bastante fuerte entre obesidad y ovario poliquístico. El 50% de pacientes con poliquistosis ovárica son obesas, con lo cual la obesidad, como usted bien lo sabe, la calidad de vida de estas pacientes es menor, hay un aumento significativo de enfermedades cardiovasculares y sí es cierto y demostrado que las pacientes obesas con poliquistosis ovárica en un 15% pueden desarrollar diabetes mellitus tipo 2 y un 30% intolerancia a los carbohidratos. Entonces, son implicaciones que tenemos que tomar en consideración a la hora de evaluar a estas pacientes. Hay estudios que demuestran que pacientes con poliquistosis ováricas tienen mayores complicaciones durante el embarazo y el parto, pero hay otros que quizás no están muy a favor, con lo cual eso es algo que podemos dejar ahí. Doctor, en el caso de las pacientes que tienen este padecimiento y quieren tener bebés, quieren tener hijos, ¿qué debe hacer?
Bueno, yo creo que lo primero es consultar a su ginecólogo para que tenga una evaluación completa y detallada de cuál es su estatus, si realmente estamos en presencia de un ovario poliquístico o no. De los 3 pilares fundamentales que le comenté del diagnóstico en el último consenso que se ha hecho de la enfermedad, describe que por lo menos has de tener 2 de ellos, 2 de 3, para poder ser diagnosticada como una paciente con síndrome de ovario poliquístico. Y una vez diagnosticado, pues podemos tener, claro, en función de cuál es el motivo de consulta de la paciente, si lo que le aqueja y lo que le preocupa es que no tiene regla o que realmente se quiere embarazar, pues son 2 cosas diferentes, porque una paciente que no tiene regla, muy fácilmente la podemos tratar dándole una pauta de anticonceptivos orales y la señora va a comenzar a menstruar, pero es que esa señora no se puede embarazar. Entonces, si queremos embarazarnos, pues tenemos que tomar otro tipo de medidas. Otro camino. Ahora, doctor, ¿en qué consiste el tratamiento previo a las técnicas de reproducción asistida? Vamos a ver, está clínicamente demostrado que podemos utilizar ciertas medidas que pueden mejorar el estatus, llamémoslo de esta manera, el estatus ovulatorio de estas pacientes, porque todo esto que yo le expliqué anteriormente, digamos, lo que conlleva a que esta paciente tiene lo que nosotros llamamos ciclos anovulatorios. O sea, la señora no ovula, entonces difícilmente va a poder quedar embarazada. Con lo cual, una paciente, por ejemplo, con determinado grado de obesidad, debemos de recomendarle una dieta, consulta con un endocrinólogo, cambiar hábitos de vida, si es fumadora, evidentemente dejar de fumar, o sea, que cambiemos nuestro estilo de vida para mejorar nuestra calidad de vida, punto número 1. Pero existen ciertas medicaciones que podemos iniciar, digamos, como nuestra pauta de choque inicial, como por ejemplo un medicamento que es un hipoglicemiante oral, que se utiliza para diabéticos, pero que en nuestras pacientes, y que no se asusten si los médicos lo indican, tiene un efecto beneficioso significativo solamente en el 50% de pacientes con poliquistosis ovárica, que es la metformina. Es un medicamento que las pacientes lo han oído y conocen mucho su utilización. ¿Este medicamento qué hace? Este medicamento lo que hace es corregir un estado de aumento de la insulina, que nosotros llamamos hiperinsulinismo. Eso a su vez, de forma secundaria, me corrige ese aumento de andrógenos, que llamamos hiperandrogenismo, con lo cual tratamos de mejorar ese ciclo ovárico de la paciente y tratar de que sea una paciente en cierto modo ovulatoria. Hay otros medicamentos, hay otros compuestos, vitamina D, inositol, otros tal, que se han utilizado también y que pueden contribuir. Perfecto. Doctora Zulay, un placer como siempre tenerlo en nuestra casa. Gracias, Muchas gracias. Gracias, un placer.